¿Qué tal, mis queridos amigos de Consentido? Hoy estamos en nuestro lugar consentidísimo, que es Blue Tree, ya listos para disfrutar un cafecito, un moca y con otro consentido que es de verdad muy conocido, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos, y ya me estaba contando antes de empezar el programa de cómo ha ido a montones de países, no solo para presentar su trabajo, sino para abogar por la juventud y por proyectos que ayuden a la juventud a volverse activa en la vida de los países latinoamericanos. Nuestro invitado de hoy es Carlos Argüello. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Consentidísimo. Hola. Sí, aquí. Bien. Bienvenido a Consentido, qué bueno Gracias. que nos diste un pedacito de tu agenda porque está llenísima. Te mantienes viajando por todo el mundo. Conocemos tus trabajos, probablemente si no te conocíamos, terminamos de conocerte con las Crónicas de Narnia que pusieron a Guatemala en un spotlight y a tu trabajo también en un spotlight, pero vamos a retroceder muchos años a tu infancia. Sabemos que, porque lo cuentas en conferencias y está fácil de encontrar esa información, que el colegio no fue necesariamente la época más linda para ti, pero ¿cómo fue tu infancia? Más allá de las dificultades que hayas tenido en el colegio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Tenías una familia unida? ¿Eras juguetón? ¿Eras curioso? ¿Eras tímido? ¿Cómo eras? Que además la tuviste en Nicaragua, ¿no? Viviste hasta los 11 años en Nicaragua. Sí, siempre he sido bien inquieto, entonces siempre he sido bien curioso. Me encanta la naturaleza. Nosotros íbamos muy seguido a la playa y yo soy muy alérgico a las avispas. ¿Ah, sí? Entonces me encantaba subirme a todos los árboles a buscar los panales de avispas. Me encantan los pájaros. ¿Para que te picaran? Bueno, para ver si tenían miel. Me metía a buscar nidos de pájaros, entonces me caí varias veces de árboles cuando estaba chiquito. Entonces, total, sí, siempre he sido muy, muy curioso y aventurero, ¿no? Entonces, de chiquito siempre me ha fascinado la naturaleza, las imágenes, ver los colores, los cambios de las nubes. De eso desde muy pequeño con mi mamá nos entreteníamos casi que solo viendo una montaña y ver, mira todos los verdes que hay, ¿no? Como observar detalladamente. Observar, siempre he observado y básicamente, digamos, esa fue como tenía otros problemas de aprendizaje, que como tú hablabas, que ahora pues, se sabe muy bien que es dislexia. Claro. Pero en ese momento pues no sabía, pero sí me concentraba mucho en las imágenes. Entonces yo observaba y tengo buena memoria fotográfica de colores, formas, no de nombres ni de números, pero colores y formas sí mantengo bastante bien. Entonces, de niño... Que resulta muy interesante cómo pues en todo se va avanzando, ¿no? Y cómo incluso ahora puedes observar cómo funciona el cerebro según los estímulos que recibe. A mí me encantaría ver tu cerebro, a ver realmente cómo reacciona ante cada uno de los estímulos. Creciste entonces en una familia bastante unida, el cariño de tu abuela, el cariño de tu mamá, de tus hermanos fue muy importante para ti. O sea, el que no te la pasaras tan bien en el colegio, digamos, no fue significativo, ¿o sí lo fue? En el colegio pero cuando salí del colegio no. Como dices, era muy unida la familia y íbamos juntos de viaje. Mi papá representaba compañías europeas en Centroamérica, entonces en esa época nos montaba a todos en un pequeño Volkswagen y viajábamos Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua. Desde chiquito andábamos ahí viajando con mi papá. Siempre en el colegio tenía un cierto malestar a ir porque tenía miedo de que me pusieran a leer en público y también la comprensión, leer cosas y todo eso era completamente difícil. A veces cuando doy charlas a los chicos trato de transmitir una cosa muy importante que, digamos, para mí fue como el comienzo, pero digamos, ya toda esta generación está entrando en un momento de cambios tan grandes en el mundo que no hay que afligirse de qué va a trabajar uno en algo establecido, porque básicamente estas nuevas generaciones siempre van a trabajar en cosas que tal vez no existen todavía, ¿no? Entonces yo estoy muy acostumbrado a no tenerle miedo a lo que no existe. De casualidad, pues geográfica, artística y todo, acabé en el ojo del ciclón de lo que iba a ser todo este movimiento de imágenes con computadoras, ¿no? Y parece que ese no miedo a aventurarse
bueno, sí, en el parece. Yo estoy convencida que eso es realmente lo que te tiene donde estás. Porque tú te fuiste a Estados Unidos, quiero que me hables de la decisión o sea, cómo tomaste la decisión de irte. Muchos, millones y millones de latinoamericanos cada año siguen decidiendo irse a Estados Unidos, pero incluso a costa de abandonarse y de abandonar alguna meta laboral o alguna meta académica. De hecho, tú te fuiste y trabajaste como mesero durante mucho tiempo. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Crees que el hecho de no tenerle miedo no sé qué va a pasar, pero no por eso me voy a detener, ha estado contigo desde niño? Bueno, sí, y en realidad también como mi familia tenían habían, digamos, dos cosas importantes que hablaste. Una, mis papás trabajaban juntos, siempre hablaban de trabajo. Entonces, en mi familia, el trabajo, el hacer algo, era parte natural de la vida, ¿no? Entonces yo crecí chiquito con mis hermanos, oyendo a mis papás preparándose para el trabajo, hablando de que iban a tener una reunión, que iban a hacer tal cosa, ¿no? Entonces la cuestión de trabajo fue bien importante, y luego esto de viajar y poder entrar, salir de lugares, nunca le tuve mucho miedo. Porque entonces, ya lo habías hecho muchísimas veces. Sí, y digamos, yo pues también crecí en una familia afortunada en un sentido de que ya yo había viajado a los Estados Unidos, y aunque no sabía inglés en esa época, pues no me daba tanto miedo, ¿no? Y en realidad fue la falta de oportunidades que sentí en Centroamérica, porque yo estudié en la Landívar por un tiempo, estudié diseño, después arquitectura, pero sentía que acá o no tomaban en serio lo que era diseño, y arquitectura no era en realidad lo que yo quería. Yo quería construir ambientes, pero no quería saber nada con la parte matemática de ingeniería que se sostuvieran. Además vengo de tierras de terremoto y no quería tener la responsabilidad de eso. Estaba en una ciudad que es Palo Alto. Palo Alto está a la orilla de la Universidad de Stanford, y es interesante porque está en medio. A la izquierda está San Francisco, a la derecha está Silicon Valley, ¿no? Entonces era todo el arte que traía San Francisco y un historial de una ciudad muy creativa con lo que venía en tecnología, ¿no? Entonces estaba ahí Estabas medio. en medio, eras el jamón del sándwich. Sí. Pues a mí me resulta realmente muy interesante desde que empecé a conocer tu vida, sobre todo porque más allá de todas las experiencias que nos vas a seguir contando en este programa, creo que hay un montón de enseñanzas. Ya nos diste una muy importante, y es no tenerle miedo a las cosas que no conocemos, y entender que el mundo va caminando tan rápido que todavía no sabemos qué va a pasar mañana. Y sé que hay adolescentes viendo el programa, y sé también que hay papás. Así es que esto quédense pensando mientras nos vamos al corte comercial. Que tu hijo te diga, es que no sé qué quiero hacer. No importa, o sea, solo que hay que hacerlo, desarrollarse, hacer cosas. hay que hacer cosas, hay que desarrollarse, hay que conocerse, y hay que aventarse a hacer cosas. Que vaya que si no tenemos un buen ejemplo de un aventado aquí con nosotros hoy en Consentido. No se muevan, que ya regresamos hoy con Carlos Argüello, nuestro consentido de la semana. La ropa que ven que utilizo en Consentido es de Fashion Corner y es hermosísima, como esta blusa con este detalle del cuello que me encanta. Busquen Fashion Corner, está en zona 14, y búsquenlo en Facebook también para ir enterándose de toda la ropa nueva que traen a cada rato. Además, Fashion Corner Guatemala, así lo encuentran en Facebook. Hoy en Consentido estamos platicando con Carlos Argüello. Lo conocimos todos cuando la película Las Crónicas de Narnia se ganó nominaciones por los efectos, pero empezó tu carrera muchísimo antes de que incluso alguien se hubiera imaginado hacer una película de Las Crónicas de Narnia. Fuiste a Estados Unidos sin tener claro, solo sabías que te gustaban las cosas visuales, te gustaban los colores, los detalles, la dirección de arte, aunque no existiera una carrera tal cual para ti todavía. Fuiste a Estados Unidos, empezaste a trabajar como mesero, casi que el cliché, ¿no?, de trabajar como un mesero mientras esperas ser actor o hacer cualquier otra cosa. Se dio una oportunidad de un trabajo, fuiste a buscarlo, te eligieron por el entusiasmo que tenías, o sea, esa sonrisa de ser hostess en un restaurante también te sirvió me pagó luego. por eso. Y sí, claro, me ayudó también. Uno dice, pero ¿por qué estoy trabajando de mesero? ¿Qué era lo que me va a ayudar? Y en realidad yo era muy tímido de chiquito.
Y lo que esos años de mesero me sirvieron es que ahora yo me puedo acercar a cualquier persona y saludar y hablar. Y es súper importantísimo pues, en el mundo de negocios hoy cuando estoy dando charlas o lo que sea. No hay que despreciar nada de lo que a uno le sucede en la vida. Hay que aprovechar al máximo las situaciones que te toca vivir, ¿no? Llegaste a este trabajo. ¿Por qué fuiste a pedir trabajo ahí? ¿De qué era ese trabajo? Bueno, lo que pasa es que habían 2 computadoras en el colegio y me encantó la computadora y entonces yo andaba buscando otro lugar que tuviera computadoras. Entonces este lugar que eran unas cosas está haciendo visualización científica y la computadora, el concepto de computadora personal todavía no estaba, era una computadora que valía $90,000 y era como un refrigerador, ¿no? Entonces tenías que ir a estos lugares especiales y dije, ahí hay computadoras, ahí voy a buscar trabajo, ¿no? Y pues decía, era un internship gratis. Entonces yo dije, pues de plano voy, a mí no me importa que no me paguen, pero quiero estar cerca de las computadoras. Y llego y había más de 60 personas haciendo cola para este trabajo. En total nos escogieron a 2 y lo que hacían ahí era visualización científica para la NASA. Entonces todos los proyectos que la NASA estaba haciendo y tenían que enseñarle algo al Senado de cómo se estaban gastando la plata, nosotros hacíamos el Sol, los satélites, la Tierra, qué es lo que estaba haciendo cada satélite y ese tipo de cosas. O sea, realmente fue tu deseo de acercarte a la computadora lo que te acercó directamente a hacer gráficas, a la tercera dimensión, pues al dibujo, digamos, que era lo que te gustaba cuando eras niño en una computadora. Claro, y nos permitían, digamos, yo trabajaba unas 10 horas haciendo satélites y otras 10 horas el mismo día haciendo pinturas que se movían en la computadora, ¿no? ¿Y cómo hiciste para seguir siendo mesero? Porque no te pagaban. No me pagaban, entonces iba al colegio, era mesero y trabajaba ahí. Entonces era mesero de como de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Luego iba a trabajar como de la 1 a las 7. Iba al colegio hasta las 9 y de ahí regresaba a trabajar. Y obviamente estaba joven y todavía tenía media hora para parrandear porque en San Francisco cierran todos los bares a las 2:30, antes de la 1, algo así. Entonces siempre tenía que dejar una media hora para ir al bar y a veces regresaba al trabajo, ¿no? Porque tenía 23 años y todo eso. Entonces. Tenías esa energía, pero estoy segura que si tuvieras que hacerlo hoy, lo harías. Luego decidiste irte a Disney, porque todos conocemos, si pensamos en animación, por lo menos en esta región del mundo, lo primero que pensamos es en Disney. Pero es que si uno lee tu currículo, uno dice, bueno, sí, trabajó en la NASA. Luego se pasó a Disney y trabajó en Disney. Y luego no sé qué, y bueno, y nominaciones al Oscar. Pero realmente, ¿por qué tú? ¿Por qué no los miles y millones de latinoamericanos que se van a Estados Unidos y dicen, yo quiero hacer esto? ¿Por qué no todos lo consiguen? Mira, en realidad es bonito ir como para atrás todo lo que ha sucedido. Pero sí lo que les agradezco como mis padres, que me dieron una buena ética de trabajo, ¿no? Que mi mamá dijo, si quieres ser basurero, sé basurero, pero quiero que seas el mejor basurero. Entonces, cuando era mesero, yo era el mejor mesero, porque nos poníamos a competir con otro amigo y entre él y yo siempre teníamos como 30, 40% más propinas que cualquier otra persona. Porque en todo cualquier trabajo que fuese, la idea es siempre hacer lo mejor, ¿no? Entonces, con esa filosofía, no importaba si estábamos haciendo un trabajo que no pagaba o que sí pagaba, o un video chiquito que era para alguien desconocido o un video para Michael Jackson, ¿no? Y así, con esa filosofía es continuado y seguimos trabajando y haciendo cosas, ¿no? Y es que yo creo que hasta descansar, uno lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. De verdad, así como tomarse unas vacaciones, uno las puede hacer bien o las puede hacer mal. De verdad, para todo puede existir, es una manera de vivir, no solo una manera de trabajar, sino una manera de vivir. Entre las cosas que has hecho para que la gente vaya captando, porque también vamos a poner imágenes, es impresionante. ¿Cómo se llama esta el básquetbol, Spaceball? Space Jam. Space Jam. Con Michael Jordan y Es una película viejísima, pero ya ahí estabas ahí metido tú. El video que yo me recuerdo, yo era chiquita y me ponía... el video de Michael Jackson. Me ponía frente al espejo tratando de imaginar dónde hubiera cabido mi cara en esa transición de caras. Contame un poquito, así rápidamente, algunos de los trabajos que has hecho, porque trabajar con Michael Jackson en esa época, además. Pues sí, mira, también yo era muy inocente, ¿no? Yo venía de Centroamérica y pues Michael no era lo mismo que en los Estados Unidos, digamos. Entonces yo sabía quién era Michael y todo, pero... Y también, como la transición fue tan grande, para mí se me hizo muy normal. Y dije, bueno, un video de música de Michael Jackson, qué alegre que
qué bueno que es él, pero... Pero no te dio como starstruck, ¿cómo se dice? No. Así como... ah. No, entonces un día para el otro estábamos ahí enfrente trabajando con Michael, hablándole. Él era muy tímido y entonces básicamente cuando yo le hablaba a él todo el mundo se iba. Entonces solo quedamos los dos hablando de ciertas instrucciones de cómo moverse o no para hacer los efectos que estábamos haciendo, ¿no? Entonces los videos de Michael marcaron bastante la carrera y también le digo eso a los chicos. Yo hice eso cuando tenía como 23, 24 años y creo que estaba ganando el salario mínimo. Yo no estaba ganando grandes salarios porque todo esto era una industria nueva. Nosotros no comenzamos a ganar buenos salarios en esta industria hasta que se mezcló ya con películas grandes. Pero en esa época... ¿Qué, Armagedón o cosas así? Sí, un poquito antes con Space Jam. Entonces, digamos, cuando era lo de Michael Jackson, era como el salario mínimo. Pero nosotros felices porque estábamos trabajando con Michael Jackson, ¿no? Y entonces, lo bonito de esa época, por ejemplo, Michael fue uno de los primeros visionarios que vieron cómo el mundo se estaba moviendo a que básicamente muy pronto todos íbamos a tener la misma información globalmente. Entonces cuando nosotros lanzábamos los videos de Michael eran las primeras imágenes que se lanzaban en América, Europa, Asia, básicamente daban la vuelta al mundo. En menos de 24 horas todo el mundo había visto las mismas imágenes, ¿no? Y este video de Black and White causó mucha sensación. Luego el de Remember the Times, que era con Iman y varios actores grandes de la época. Además. Larguísimo, era hablando de tema de Egypt, por aquí teníamos algo temático, se nos fue, no sé cuándo. Sí, el camello se fue. El camello se fue. Pero, digamos, eso, luego, películas como Space Jam, no solo estar trabajando con Michael Jordan y Bugs Bunny, porque eran más o menos el mismo peso. Pero también comencé a trabajar a larga distancia. Entonces yo vivía en Londres y en Hollywood. Y yo iba a una reunión, a veces el director estaba en Hollywood, entonces me tocaba un vuelo de 12 horas del aeropuerto a la reunión, 6 horas de reunión y de regreso al aeropuerto otra vez a Londres. Sí, no cabe duda que desde chiquito haber escuchado a tus papás platicar y me imagino que de buena manera acerca de su trabajo, claro, te hizo a ti tener como de una manera interiorizada que pues hay que trabajar. Sí, muy, si muy cansado, apasionados pues... acerca del trabajo y habían cosas que solucionar, ideas ¿me entiendes? Entonces era una manera de hoy por hoy no lo considero mi trabajo, es mi vida, ¿no? Claro. Y entonces he dedicado mi vida a ciertas cosas que me gustan. Y esas cosas que me gustan, pues a alguna gente les llama trabajo, pero... Y eso, que resulta indispensable para poder hacerlo, hacer algo que te gusta, algo que te apasiona. Si no, es imposible salir de la cama para hacer algo que no te gusta. Claro. Y bueno, luego, ya después de esta pausa, vamos a preguntarle a Carlos, porque está aquí sentado con nosotros en Blue Tree en Guatemala. Es realmente muy interesante ver cómo tenías todo este trabajo, todo este éxito, y lo seguís teniendo, pero en algún momento dijiste, pues me regreso. Me regreso y me voy a regresar a la antigua, ni siquiera a la capital, sino a la antigua. Vamos a seguir conociendo la vida, los proyectos y sobre todo la mente y el corazón de Carlos Argüello, que hoy es nuestro consentido aquí en Blue Tree. Hoy nuestro consentido es Carlos Argüello. Desde niño viajó muchísimo por el trabajo de su papá, luego se instaló en Guatemala varios años, decidiste irte a Estados Unidos, te enamoraste de la computadora. Tu gusto por las cosas gráficas, el dibujo, los colores y las computadoras hicieron clic perfectamente y empezaste a trabajar en efectos, en animación desde que empezó a desarrollarse esa tecnología y realmente en los lugares más importantes que estabas en Estados Unidos. Empezaste a trabajar con gente muy famosa, con grandes producciones, tenías mucho trabajo y en algún momento decidiste regresarte a Guatemala. ¿Qué te hizo exactamente? Sé que es una pregunta que tendré que hacer muchas veces, pero tengo que hacértela. ¿Era que no te gustaba esto de trabajar en el cine? ¿Que no querías hacer eso para siempre? ¿Por qué te regresaste a Guatemala? Pues mira, lo que pasa es que la parte de trabajo siempre me fascinó y me gustaba. Pero yo venía a Guatemala y a Centroamérica como un lugar de vacaciones. Y aquí estaba mi familia y lo latino. Y a mí siempre me ha fascinado nuestra cultura. Y me he sentido muy atraído hacia lo latino. Entonces, en un punto dije, bueno, quiero descansar de esto de cine. Literalmente, según yo, iba a retirarme, no volver a trabajar nunca en cine. Y vendí la casa, el carro, todo en los Estados Unidos y me vine a cocinar. A cocinar a la antigua Guatemala y a pintar. Y sí, pinté y tuve algunas exhibiciones en esa época. Pero literalmente quise alejarme de ese mundo de cine para poder repensar la vida. Y entre las cosas también que me afligían mucho
eran pues los niveles socioeconómicos tan radicales que tenemos en Latinoamérica y cómo crear nuevas oportunidades para la gente que no ha tenido esas oportunidades. Y yo veía eso como, eso es como una cosa muy social y lo otro como muy técnico, y de repente te hizo clic. Se me hizo clic y ahora eso es lo que hacemos. Andamos mezclando el mundo de entretenimiento, el mundo de computadoras con generación de trabajo y crear nuevas oportunidades para los jóvenes, ¿no? Entonces empezaste en la Antigua, instalaste un estudio donde empezaron 8 personas y fue creciendo y fuiste capacitando, que además esa es otra posición que es distinta, porque es diferente trabajar para alguien más, aunque seas el director de una película, que ser la cabeza principal. Empezaste a capacitar a chavos porque siempre has trabajado con gente joven. Y de pronto llegó Crónicas de Narnia y empezaste a ver que trabajando globalmente era como más poder tenías, no tú necesariamente, sino los proyectos mejor caminaban. ¿Cómo fue este proceso? Porque ahora me dices que trabajas en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en México. Sí, pues mira, lo que pasa es que en realidad el proyecto en Guatemala comenzó como algo muy personal en la Antigua, como decías, y trabajamos mucho como para los chicos de Guatemala, ¿no? Cuando sucedió las Crónicas de Narnia, me invitaron a dar una charla a la Asamblea General de la OEA, y cuando di esa charla, luego se me acercaron todos los países de Latinoamérica a decir, nosotros queremos para nuestra juventud esto también, ¿no? De Argentina, Colombia, Brasil, Bolivia, México. Entonces dije, bueno, algo que hicimos muy personal en Guate, pero en realidad es algo que necesita toda Latinoamérica. Necesitamos crear nuevas oportunidades para la nueva generación. Y existe mucho talento, porque aquí los chicos no es que yo les comencé a enseñar desde cero. Todos los chicos que se me acercaron ya tenían inclinaciones en esto o eran autodidactas que les gustaba un tipo de software. Eso. Lo que ellos no sabían hacer, y hasta la fecha es el problema que tenemos, que no saben cómo integrar todos los procesos para crear un producto más grande. Entonces todo el mundo estaba haciendo cositas chiquitas, y esas cositas chiquitas pues no tienen mercado, entonces se hacían como de vacaciones, como de, qué bonito que hice un dragón, hice un castillito, hice un algo, pero no lo puedes vender, ¿no? Entonces en realidad lo que hicimos al crear el estudio fue crear un espacio donde mucho talento vino y le dimos un orden a ese talento y lo conectamos con la industria. Y claro que tú ya tenías ese puente, ya tenías bastante clara la idea de cómo funciona la industria, eras el puente perfecto para conectar ambas cosas. Y luego la Fundación CA, ¿cómo nace la Fundación CA y cuál es el trabajo de la Fundación? Pues mira, lo que vimos es que la primera fórmula, el estudio fue un estudio donde aprendías y producías ahí adentro. Pero nosotros teníamos que estar capacitando 400 y 900 chicos. Y entonces para capacitar 900 chicos, el estudio no daba suficiente en la parte de producción para capacitar tanta gente. Entonces lo separamos y creamos la Fundación CA, que es una fundación no lucrativa que promueve educación y conservación de cultura. Y el estudio es el que atrae los trabajos. Entonces, en general hemos estado trabajando en varios proyectos en la región. Te contaba, en México entrenamos como a 200 chicos. De esos 200 chicos, luego lo bueno de México que puedes hacer coproducciones, entonces nos volvimos productores de películas. Hicimos 2 películas, una con Kuno Becker y Ana Serradilla, que se llama Espacio Interior. Y luego los mejores de esos chicos trabajaron en El legado de Bourne, Bourne Legacy y Gangster Squad, digamos, ¿no? En Colombia, muy parecido, entrenábamos a otros 240 chicos. Esos de 10 chicos crearon un estudio, fuimos creciendo a 60 y trabajamos en películas animadas que se estrenó en Berlín, se llama Las aventuras de Manu, y esto permitió que ahora en Colombia vamos a estar produciendo más películas animadas. Ahorita ya comenzamos los cursos y invitamos a todos los chicos que quieran, porque te puedes meter todos los meses. Ahorita son 6 ¡Qué emoción! Y lo vamos a repetir otra vez. Entonces los invitamos a que se metan desde ya, y puede ser la San Carlos y la Da Vinci. No tienes que estar inscrito en esas 2 universidades, sino que es la locación donde estamos haciendo. Quiero que me hables rápidamente de cómo superas esas dificultades. Cuando has tenido dificultades en la vida, más que decirme una puntualmente, ¿qué es lo que te hace a ti cuando te cansas y cuando dices, cuando lloras, cuando te sientes triste? ¿Qué te saca de esa dificultad? Pues mira, yo hablo mucho también a chicos, y a los chicos siempre les encanta decir cuáles han sido los obstáculos, ¿no?
Y en realidad es como no verlo como obstáculo, sino que la vida te va moviendo de un lado a otro y a veces nosotros tenemos ideas de qué debería pasar. Pero la vida siempre tiene un plan más grande y más bueno para nosotros y nos los mueve. Y a mí me ha pasado varias veces, y sí te puedo dar varios ejemplos. Cuando dejé de trabajar para la NASA, yo creía que me iba a morir porque ese era mi primer trabajo. Era joven y dije, no, ¿cómo? No, ya no voy a encontrar trabajo nunca. Esto es horrible, la NASA era lo mejor que me podía haber pasado. Me di unas grandes lloradas. Más no sabía que 3 meses después iba a estar trabajando con Michael Jackson. Cuando nosotros creamos el estudio aquí en Guatemala, ya habíamos saturado, no teníamos más empleo en la región y dije, tengo que regresar a los Estados Unidos. No quiero regresarme a los Estados Unidos. Otra vez casi que lloré y pataleé, ya no tanto literalmente, pero sí. Y me regreso y 2 años después estamos siendo nominados al Oscar, ¿no? Entonces, las situaciones donde, y como tú dices, no es que no me han pasado, pasan y siguen pasando. Es bonito hablarlo así en media hora toda la carrera, pero en todo eso han habido tropezones. Y literalmente no importa cuántas veces te caigas, cómo que te levantas, ¿no? Sí, la cosa es ponerlo en práctica, por muchas veces que lo hayamos escuchado, realmente interiorizarlo y actuar de esa manera. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya ven que podríamos hablar, yo sé que ustedes tienen un montón de preguntas, pero decirle, pregúntale. Se nos acaba el tiempo y como siempre voy a terminar el programa con una serie de palabras. Yo te digo una palabra y me dices qué significa para ti esa palabra. Okay. Cine. Entretenimiento. Tecnología. Mi vida. Educación. Mis problemas. Futuro. Abierto. Cultura, porque mientras hablabas de la fundación y del estudio, hablaste de mantenimiento de la cultura, sí. Y trabajando en toda Latinoamérica, ¿qué es la cultura para ti? Respeto, orgullo, sí, respeto al pasado. Pues muchísimas gracias. La enseñanza, gracias. Bueno, tenemos muchas enseñanzas en este programa. Una que es muy importante es conocerte a ti mismo y serte fiel a ti mismo. Si no, estás fregadísimo, fregadísimo. No vas a triunfar. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Recuerden comentar el programa usando el hashtag Consentido1850 y hasta la próxima semana. Soy Beatriz del Cid. Gracias.